Conectar para desconectar. Narrativas y autoconcepto de los jóvenes hiperconectados. Juan García Gutiérrez, profesor de la Facultad de Educación de la UNED. Hola a todos. En el programa de hoy vamos a conocer un proyecto de investigación sobre hiperconectividad en la juventud y su percepción del tiempo en el ocio digital, que se llama CONET-ID y está financiado por el Programa Estatal de Investigación. En este proyecto participan diversas universidades, entre ellas también la UNED, y todas ellas lideradas por la Universidad de Salamanca. La intención con este programa va a ser acercar este proyecto, empezar a conocer sus resultados, al menos parciales, y darlos a conocer también al público en general. Y ayudar con esto a eso que a veces cuesta tanto hacer en las universidades, que es difundir el conocimiento. Hoy nos van a acompañar algunos profesores que participan en este estudio y que forman parte del grupo de investigación sobre procesos, espacios y prácticas educativas radicado en la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca. Y sin más, vamos a pasar a dar la bienvenida a los profesores. José Manuel Muñoz Rodríguez, que es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca y también es el investigador principal de este proyecto, dirige este grupo de investigación que hemos dicho sobre procesos, espacios y prácticas educativas. También está con nosotros Sara Sarrate González, que es profesora también del Departamento de Teoría e Historia de la Educación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca. Patricia Torrijos, profesora en la Facultad de Educación en el área de Didáctica y Organización Escolar, también de la Universidad de Salamanca. Arsenio da Costa, que es profesor titular en el área de Antropología Social de la Universidad de Salamanca, y Alberto Sánchez Rojo, que es profesor en el Departamento de Estudios Educativos de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenidos a todos. Por ir empezando, contadnos un poco cómo surge la idea de trabajar en esta línea. Sabemos que vuestro grupo de investigación lleva mucho tiempo trabajando, investigando, estudiando estos temas sobre tecnología. Y para comenzar les pediría a Sara y a José Manuel que nos inicien un poco y que nos cuenten más concretamente qué se busca con este proyecto, cómo surge, qué se quiere observar, qué vamos a analizar y por qué precisamente esta franja de edad, por qué precisamente los jóvenes. Hola Juan, gracias en primer lugar por la oportunidad que nos ofreces de compartir estos resultados preliminares de la investigación que estamos realizando en la Universidad de Salamanca. Concretamente, lo que estamos investigando es la hiperconectividad de los jóvenes españoles y concretamente o más específicamente cómo se manifiesta en su tiempo de ocio y cómo influye en la discursividad y prácticas de identificación. En lo que estamos trabajando principalmente es con dos grupos de edad, chicos y chicas de entre 12 a 15 años y de 16 a 18, y lo que busca el proyecto es explorar la interacción social a través de esa digitalidad entre los jóvenes y a través de ese conocimiento encontrar herramientas educativas pues, que den respuesta a sus desafíos. José Manuel. ¿Qué hay? Mira, como dice Sara, este proyecto básicamente aborda el estudio de la identidad de los jóvenes de 12 a 18 años y cómo su construcción y la reconstrucción de su identidad se puede ver pues, afectada por principalmente dos factores, uno objetivo y otro subjetivo, que constituyen un poco lo que es el núcleo del estudio. El primero es un fenómeno estructural basado en la posibilidad o no posibilidad de la hiperconectividad como característica cultural, que empieza a ser un fenómeno pues, inevitable y que impacta en nuestras formas de acción, de interacción, de relación, de saber estar y conocer. Y complementariamente a este fenómeno, el segundo factor es subjetivo, y se relaciona con los modos de percibir el tiempo de conexión por parte de esta juventud, desde el que se generan pues, experiencias individualizadas, sociales, sobre efectos, sobre riesgos que conllevan lo que es esta hiperconectividad. Por dar un poquito más de cobertura al estudio, proponemos como campo de observación de estos fenómenos los usos y significados del tiempo de ocio digital, porque pensamos que son estos momentos los que utiliza la juventud pues, para conectarse con un fin de disfrute, de deleite, de realización, incluso a veces de mera distracción. Y muy posiblemente pues, son los momentos más privilegiados para construir y reconstruir y desplegar su identidad, ¿vale? Por eso analizaremos principalmente pues de qué manera interactúan y producen su identidad pues, en plataformas digitales, en redes sociales o en juegos en red.
¿Por qué la juventud? Pues mira, escogemos la juventud porque son precisamente los más jóvenes los que están viviendo y sintiéndose protagonistas, ¿no?, de las posibilidades de la hiperconectividad. A veces, sin ser muy conscientes de los riesgos que tienen, que pretendemos precisamente analizar en este estudio, como los que se refieren y que estamos analizando en este estudio, ¿no?, como los que se refieren al control del tiempo de conexión, sobreuso, dependencia, adicción, y los que se relacionan también con lo que es pues una diferenciación social, ¿no?, desigualdad de uso por género, nuevas formas de exclusión por desconexión, etcétera, etcétera. Y a veces también de cosas y que tienen que ver pues con factores más de vulnerabilidad, ¿no?, para la construcción de esa identidad, lo que supone pues un consumo acrítico de información, lo que es la extimidad, incluso la necesidad y la dependencia de influir y de ser influido, etcétera, etcétera. Toda esta serie de cosas pues apuntan a retos educativos, cuyos efectos estamos empezando a descubrir y para los que apenas pues existen respuestas, a nivel familiar, a nivel escolar también. Lo que parece que se aplica de manera generalizada es la pedagogía de límites, ¿vale?, y el discurso en torno a poner límites en lo que es el exceso de tiempo, pero se carecen de estudios, ¿no?, sobre la efectividad de prohibición de ese tiempo de conexión y pretendemos estudiar pues, su impacto. Así como también un objetivo más secundario, cartografiar la legislación y las recomendaciones que hay pues, a nivel europeo, estatal, incluso también a un nivel autonómico, y las respuestas específicas que en muchos centros educativos empiezan a dar sobre este tema. En resumen, y ya vuelvo a dar la palabra, que me estoy alargando más de la cuenta, lo que buscamos es un análisis teórico, normativo, experimental y construir un poco unas bases pedagógicas que permitan abordar este vacío que pensamos que hay formativo y que puede estar en la raíz de los problemas asociados al tiempo de conexión de los más jóvenes, y evidenciando pues lo que es la necesidad de una educación tecnológica más allá de lo que hemos venido llamando alfabetización digital. Entonces, después de esto que ha comentado José Manuel y quedándonos con esta idea que me parece muy importante, ¿no?, de ir más allá de la alfabetización y buscar la educación digital, esta pregunta sería para Sara. ¿Podemos decir que los jóvenes españoles están hiperconectados? ¿En qué consiste esta percepción? ¿Qué nos dicen las encuestas que habéis realizado? Bueno, las encuestas que se realizan regularmente en nuestro país nos hablan de un uso intensivo y permanente por parte de los jóvenes españoles. Hemos constatado que en torno al 55% de los jóvenes encuestados se encuentran conectados entre 1 y 3 horas durante los días de diario y más del 65% nos reconocen estar conectados más de 3 horas durante los fines de semana, siendo un porcentaje que aumenta considerablemente hasta el 73% durante los periodos vacacionales. No obstante, son los propios adolescentes los que en la parte más cualitativa del trabajo, de investigación, en la parte de los grupos de discusión, pues también nos reconocen realizar mucha actividad offline, que llamamos, ¿no? Ellos no tienen el sentido de que exista una separación entre su día a día online y offline. Estar hiperconectados pues no implica solo horas de uso de dispositivos, sino la utilización que ellos mismos reconocen hacer de estos dispositivos. Reconocen que estar hiperconectados es realizar diversidad de tareas que realizan también sin dispositivos, como comunicarse, buscar información, relacionarse con los otros, con los familiares, entretenerse y un largo etcétera. Alberto, ¿querrías añadir alguna cosa? Si me permitís, en relación con esto, es fundamental llamar la atención sobre un aspecto que es clave. Y es que lo importante, llegados a este punto, no es que los jóvenes se conecten más o se conecten menos, sino que la presencia del ciberespacio en sus vidas es tal que la tradicional distinción entre lo online, por un lado, y lo offline, por otro, pierde todo el sentido. Es por eso por lo que, siguiendo al filósofo italiano Luciano Floridi, a nosotros nos gusta hablar de un mundo on life, es decir, de vidas que están siempre on, que siempre están en conexión. Es esto lo que representa el gran desafío para la sociedad y sobre todo para el campo de la educación y también lo que a nosotros nos interesa realmente investigar, claro. Por poner un ejemplo que clarifique un poco más esta idea, el hecho de estar siempre on hace que los jóvenes desarrollen su identidad constantemente influidos por una mente colectiva de la que no es posible escapar. El joven de 2021 no puede encerrarse en su cuarto y aislarse del mundo, como lo hacíamos cualquiera de nosotros a su edad, cuando estábamos confusos, hartos o simplemente queríamos pensar. Y es que hoy incluso los cuartos, los rincones y los escondites están directa o indirectamente conectados.
Detalles como este de nuestro mundo actual tienen grandes implicaciones educativas y sociales, y es por eso por lo que nos parece que merece la pena explorarlos. Por comentar también el tipo de investigación, habéis hablado de grupos de discusión. Según este diseño que habéis planteado de la investigación, ¿qué aportaría la metodología cualitativa a este tipo de estudios sobre tecnología? Sara, Arsenio, ¿podéis hablarnos un poco más sobre esta parte, un poco más de diseño de la investigación? Junto con la opinión de los expertos, la investigación quería explorar la autopercepción de los protagonistas de este fenómeno propio de nuestros días, ¿no?, que son los propios jóvenes. Además, se consideró importante entrevistar a padres y educadores desde la perspectiva de que todos ellos forman parte, pues, de una comunidad, que es la educativa. Este tipo de metodología de carácter cualitativo, pues lo que nos ofrece es poder explorar desde el discurso de los implicados aspectos que no siempre pueden reconocerse a través de otros instrumentos como encuestas o cuestionarios. Arsenio. La primera parte de la investigación se ha desarrollado con metodologías cualitativas. Estas implican el contacto directo y personalizado con los protagonistas y desde una perspectiva estrictamente antropológica se trata de que podamos desvelar la voz propia de los actores sociales y desvelar, si existen, conflictos entre las visiones de unos y otros miembros de la comunidad, que al fin y al cabo la comunidad educativa también lo es. Sara, ¿y sobre el diseño de la investigación puedes decirnos algo más? El diseño de la investigación ha sido multimétodo, utilizando, pues, de un lado grupos focales con jóvenes, con padres y por otra parte también lo hemos complementado con entrevistas en profundidad con docentes y educadores. Patricia, ¿y cómo se han desarrollado estos grupos focales? Bueno, en definitiva, cuando hablamos de un grupo focal, lo que estamos hablando es que no deja de ser un encuentro o una conversación cuidadosamente preparada. Lo que hicimos previamente desde el grupo de investigación es reunirnos y diseñar lo que sería un guión con las diferentes preguntas, que nos sirve un poco para que los moderadores, en este caso había una pareja de moderadores de la conversación, pues puedan ir dibujando las cuestiones a trabajar. Luego sí que ese primer guión fue siendo estructurado a medida que avanzaban los grupos de discusión. En total sí que hicimos una serie de más de 20 grupos de discusión, mayoritariamente con chicos. Nos costaba más conseguir los grupos de discusión con padres, pero que realmente sí fueron participativos porque los padres consideran que estábamos trabajando una problemática sobre la cual quieren transportar sus miedos, sus preocupaciones y sus principales incertidumbres. Arsenio, ¿y cómo habéis desarrollado las entrevistas? Como decía, hemos elegido metodologías cualitativas para realizar la parte de análisis referida a los profesionales del ámbito educativo. El método escogido ha sido fundamentalmente la entrevista, una entrevista en profundidad, de carácter semiestructurado, siguiendo una serie de cuestiones o guión, pero dejando mucha libertad a los distintos profesionales para que expresaran su opinión. Hemos realizado por toda España unas 40 entrevistas para lograr lo que Daniel Berthaud llamaba el punto de saturación. Y el perfil ha sido muy diverso. Generalmente han sido profesores de enseñanzas medias, pero también hemos podido entrevistar a profesionales de centros de protección a la infancia y algunos educadores sociales. Sara, ¿y sobre los grupos focales con los jóvenes qué nos podrías avanzar? En primer lugar, hemos constatado que la construcción identitaria de los jóvenes se configura como un continuo en el que interfieren, pues, diferentes espacios y tiempo, tanto virtuales como presenciales. Los adolescentes afirman encontrar en la red un microespacio en el que se conjuga la individualidad y colectividad, aparentemente inocuo para ellos, donde, bueno, sienten la libertad que no siempre perciben en otros espacios, donde es más tangible el control externo. Convierten su tiempo libre en un tiempo de interacción, de intercambio, de generación y producción de información que consideran de su propiedad, donde solo ellos pueden poner las reglas del juego. Y en segundo lugar, también se ha observado o se ha evidenciado que los jóvenes que tienen un menor control parental en la gestión del tiempo necesitan mayores mecanismos de autorregulación y autogestión del tiempo, manifestado por ellos mismos. Funcionan con estrategias normalmente de gestión del tiempo por ensayo-error, pero afirman que el atractivo de la red les obnubila la razón a veces, a pesar de ser conscientes de que tienen otras obligaciones que cumplir.
Patricia, por lo que comentáis, parece que ha sido interesante trabajar con los jóvenes, pero también habéis incluido a las familias, a los padres y a las madres. Sobre esto, ¿qué nos podrías avanzar? ¿Tenéis ya resultados sobre estos grupos focales? Al final, los grupos de los padres no dejaban de ir también a ser un encuentro en el que pusieran pues, determinadas certezas, determinadas contradicciones que también se dieron en los propios grupos, donde ellos también se cuestionaban bastantes preguntas, ¿no? Como cuáles serían las estrategias de control ante la hiperconectividad de los jóvenes, hasta qué punto, y este fue un debate muy curioso en los grupos de discusión, que plantearon que hasta qué punto las estrategias de revisión de móviles, de revisión de conversaciones, de ver las redes sociales, cómo funcionan, hasta qué punto eso era atentar contra la identidad de los jóvenes, ¿no? Y luego pudimos ver en esos principales resultados que las estrategias de control que se utilizan son mayores en los grupos en los padres que son padres de niños más jóvenes que en los que tienen hijos pues ya de edades de 17, 18 años. También se vio cierto desconocimiento hacia las redes que utilizaban, algunas veces peligros no tanto fundados y otras veces más allá una preocupación a partir que se iba generando el diálogo. Realmente cada uno de estos resultados, lo que hicimos tanto en mayores como en jóvenes, esos resultados de las conversaciones, estudiamos 5 dimensiones. Por un lado, el perfil digital, es decir, cómo sabían ellos qué era el perfil digital que tenían sus hijos a través de las redes, cuáles eran los comportamientos y acciones que conocían, cuánto tiempo estaban conectados, si eran capaces de regularse a ellos mismos, si realmente eran conscientes del tiempo que sus hijos estaban conectados. Y sobre todo también hablamos del pensamiento crítico, hasta qué punto creían los padres que sus hijos eran capaces de recoger información, qué tipo de información, que no fuera solo para comunicarse, sino que se utilizaban las redes también para extraer información interesante. Arsenio, y por lo que habéis podido ir ya avanzando en este análisis sobre cómo se percibe la hiperconectividad en los grupos investigados, ¿cómo se vive entre el grupo de profesionales? Del resultado de las entrevistas destacaríamos fundamentalmente el elemento más llamativo y además podríamos decir que hasta cierto punto común entre todos los entrevistados. Esto es la percepción del riesgo en relación a la digitalidad de los jóvenes. Dentro de este asunto, una cosa que llama la atención es cómo los profesionales perciben que los jóvenes son capaces de vivir en un mundo analógico, en un mundo que además es entendido como real, pero al mismo tiempo también en un mundo digital que en todo caso es percibido por ellos como si fuera un mundo ficticio, un mundo de cuento, ¿no? En buena medida. Otro de los riesgos percibidos, que además son objetivos, son los riesgos que tiene Internet, que todos conocemos, pero digamos, va más allá al entender que, sobre todo desde una perspectiva educativa, los jóvenes se enfrentan al riesgo de la gestión del tiempo, ¿no? O mejor dicho, de una mala gestión de su tiempo de conexión, ¿no? Como si fuera imposible o muy difícil controlar la atracción que tiene este medio. Y, por otro lado, la aludida ficcionalización del yo, es decir, cómo sobre todo, más que a través de Internet, a través de las redes sociales, se genera un autoconcepto, llamemos una imagen de sí por parte de estos jóvenes que no se corresponde con la realidad. También desde una perspectiva socioeducativa, los profesionales son capaces de identificar otros problemas, otros riesgos, ¿no? Entre ellos apuntan, por ejemplo, a las instancias educativas superiores en relación, por ejemplo, a la falta de formación o de recursos puestos para solucionar estos problemas percibidos por ellos, pero también y sobre todo orientaciones y protocolos de actuación por parte de los profesionales que están en el día a día. ¿Sara? Los resultados obtenidos en esta primera fase del estudio han servido para diseñar la parte cuantitativa de la investigación, que consiste en la aplicación de una amplia encuesta realizada en toda España, que se encuentra actualmente en fase de análisis. Han participado en ella 2.076 adolescentes y jóvenes de entre 12 y 18 años de centros de secundaria de toda España. Y por lo que ya habéis podido ir avanzando en este análisis, ¿cómo se vive la hiperconectividad en los distintos grupos que habéis investigado?
Tanto los grupos de chavales como los grupos de padres entienden que la hiperconectividad es un problema. Los padres también se dieron cuenta de que ellos mismos a veces no son capaces de saber todo el tiempo que están conectados. Es decir, que la hiperconectividad no solo se da en jóvenes, sino también en los mayores. A veces en los grupos de discusión los padres fueron conscientes de que si no son capaces de regularse ellos mismos, ¿cómo iban a poder establecer estrategias para que sus hijos se regularan? Son conscientes muchas veces, y más en la situación en la que hemos vivido en tiempos de pandemia, en que la conectividad es un hecho y en ocasiones es una necesidad. Entonces, lo que trabajamos es buscar el equilibrio entre el tiempo que estamos conectados, tiempo de provecho o poder aprovechar oportunidades que se pueden dar también en el tiempo de conectividad. Sara, ¿y en qué van a ayudar estos resultados a mejorar los entornos educativos que conocemos? Bueno, la preocupación de nuestro grupo de investigación principalmente es efectivamente a nivel pedagógico, y desde este prisma la investigación está permitiendo centrar los puntos de interés para el ámbito pedagógico y socioeducativo en dos aspectos concretos. Por un lado, que aun siendo cierto que los jóvenes necesitan espacios individuales donde puedan experimentar y explorar con sus capacidades, virtudes e incluso defectos, es esencial que la educación proporcione a los jóvenes fundamentalmente herramientas que fomenten su capacidad de discernir, aceptar, valorar, tomar decisiones respecto a lo que les va a reportar un desarrollo personal y social adecuado, en términos fundamentalmente de libertad, responsabilidad, pensamiento crítico, autonomía, autogestión. Y aquello que puede dañarlos como consecuencia de una pérdida de autonomía y uso dependiente y responsable de la tecnología, en la delegación de tareas académicas y otras actividades individuales y colectivas que también se pueden realizar offline, o en la confianza en canales y usuarios que les convierten en víctimas de engaños, entre otros aspectos. Es necesario prestar atención a la capacidad comunicativa de los jóvenes para generar y compartir información e interactuar con los otros, que sean conocidos o no, a través de canales y multiplataformas diversas. Este aspecto debe ser tenido en cuenta por los agentes educativos, fundamentalmente utilizando ese potencial comunicativo para trabajar la adquisición de herramientas de comunicación asertiva y empática, como base en el establecimiento de las relaciones sociales saludables. Y por otro lado, creemos que la pedagogía debe sustentar prácticas que le permitan ir más allá, de marcar límites y enseñar a los adolescentes para que puedan gestionar su tiempo en escenarios que les reporten beneficios duraderos por encima del mero entretenimiento. Hemos comprobado que dedican una alta proporción de tiempo en visualizar perfiles e historias de personas que comparten su vida en redes sociales o en canales de comunicación como YouTube, tanto de personas anónimas como de famosos influencers. La posibilidad de acercarnos a los gustos de los jóvenes para fomentar su capacidad de crítica y autocrítica nos permite crear espacios y tiempos físicos o virtuales donde puedan reflexionar en torno a valores prosociales que identifican en esos otros perfiles, y enseñar a que puedan seleccionar el contenido que les permita mostrar una versión más óptima de su yo ante los otros. Además, para finalizar, señalar que es necesario diseñar acciones donde trabajar socioeducativamente con ellos, con todos los jóvenes, en el establecimiento de relaciones interpersonales saludables y en la puesta en práctica de habilidades sociales y fundamentalmente comunicativas que les permitan un mejor desarrollo social. Esto creemos que nos ofrecerá la oportunidad de crear una ciudadanía también virtual más capacitada para poner en práctica valores democráticos. Bueno, pues muchas gracias por haber compartido con nosotros este rato, Sara, José Manuel, Alberto, Arsenio y Patricia. Quedamos emplazados para el siguiente programa que hagamos también sobre el proyecto, y muchas gracias por vuestra atención. Les ha hablado Juan García Gutiérrez, profesor de la Facultad de Educación de la UNED y miembro también del equipo de investigación que está desarrollando este proyecto. Muchas gracias. La identidad hiperconectada de la juventud y su percepción del tiempo en el ocio digital. CONET-ID, un proyecto financiado por el Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema I+D+I, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
José Manuel Muñoz Rodríguez, profesor de la Universidad de Salamanca, es el investigador principal de este proyecto de investigación liderado por la Universidad de Salamanca y en el que colaboran docentes e investigadores de otras universidades, también de la UNED. Sara Serrate, Patricia Torrijos, Arsenio da Costa son profesores también de la Universidad de Salamanca. Alberto Sánchez Rojo es profesor de la Universidad Complutense de Madrid y Juan García Gutiérrez, profesor de la UNED, es quien nos ha presentado este primer podcast sobre el proyecto que están realizando. Conectar para desconectar, narrativas y autoconcepto de los jóvenes hiperconectados. Sin distancias, la UNED en Radio 3 y cuando quieras en Canal UNED, canal.uned.es, con enlaces de interés sobre los temas propuestos, canal.uned.es.